Hola y bienvenido. Antes de comenzar esta historia, tómate un momento para sentirte cómodo. Ponte los auriculares, deja que tu mente divague y cierra los ojos si lo deseas. Esta noche viajaremos juntos a través del tiempo y las palabras. Imaginar. La noche es suave y profunda. El viento sopla lentamente, acariciando las hojas de los árboles que susurran entre sí. A nuestro alrededor la oscuridad se extiende como un inmenso manto de terciopelo. En el centro de un pequeño claro, un fuego crepita, proyectando sombras danzantes en el suelo. Su resplandor parpadeante ilumina los rostros de varios niños sentados en círculo, con los ojos llenos de curiosidad e impaciencia. Al pie de un enorme árbol, cuyas raíces parecen haber echado raíces desde el principio de los tiempos, se sienta un anciano. Su barba blanca cae hasta su pecho, y su mirada brilla con sabiduría ancestral. Él está allí, tranquilo, inmóvil, como un árbol humano que ha visto pasar las estaciones y las edades. Los niños, intrigados, se apresuran a acercarse un poco más al fuego. Algunos se envuelven en mantas, otros apoyan la barbilla en las rodillas. Saben que cuando él habla, cada palabra cuenta, cada silencio tiene significado. El anciano respira profundamente, cierra los ojos por un momento, luego los abre de nuevo, fijando su mirada benévola en el público. Antes de empezar esta historia, voy a preguntarte una cosa. Los niños se ponen de pie, atentos. Cierra los ojos, siente la noche a tu alrededor. Escucha el viento bailando en los árboles y el fuego cantando suavemente. Deja que tu mente viaje, porque esta historia es un camino que recorremos con el corazón. Hace una pausa y deja que el silencio se instale. Entonces su voz se reanuda, profunda y tranquila. Esta noche voy a hablaros sobre la paciencia. Así comienza nuestra historia. La noche envolvió el pueblo en un velo de silencio, perturbado solo por el susurro de las hojas y el murmullo lejano del viento. El cielo era vasto, interminable, salpicado de estrellas que brillaban como fragmentos de historias olvidadas. Bajo este inmenso techo celestial, una fogata crepitaba en el centro de un claro, enviando finas columnas de humo hacia el universo. Alrededor, los niños estaban reunidos en círculo, sentados sobre pieles de animales o esteras tejidas. Sus rostros, iluminados por las llamas danzantes, reflejaban una mezcla de impaciencia y curiosidad. Algunos se acurrucaron juntos para calentarse, otros sostenían trozos de madera, trazando formas en la tierra como si intentaran escribir sus propias leyendas. De pie, erguido e inmóvil, sentado sobre una imponente raíz nudosa, un anciano observaba esta escena con ternura. Su rostro, curtido por el tiempo, era un libro abierto. Cada arruga contaba una historia de lucha, espera y sabiduría. Sus manos, fuertes a pesar de los años, descansaban sobre sus rodillas, y sus ojos, de un marrón intenso, parecían llevar en su interior el recuerdo del mundo. Llevaba un abrigo largo de tela gruesa, decorado con patrones tribales que contaban la historia de su pueblo. Su turbante, de un blanco brillante, contrastaba con la noche. No necesitaba hablar para imponer respeto. Su sola presencia era suficiente. El fuego crepitaba y una ligera brisa agitaba las hojas del árbol bajo el cual estaba sentado. Un niño finalmente rompió el silencio. «Abuelo, cuéntanos una historia». Su voz era clara y entusiasta, y los demás niños asintieron con entusiasmo. El anciano cerró los ojos por un momento como para escuchar el llamado de la noche. Luego, lentamente, volvió a abrir los párpados y habló con una voz profunda y suave a la vez. «Una historia, sí, pero no cualquiera. Esta noche voy a hablaros sobre la paciencia». Un escalofrío recorrió a los niños. Esperaban historias de héroes, batallas, viajes increíbles. ¿Pero paciencia? Uno de ellos, un niño de mirada traviesa, frunció el ceño y meneó la cabeza. «Pero, abuelo, la paciencia no es una historia real. No es como las aventuras de los guerreros o las leyendas de los antiguos». El anciano soltó una risa profunda, una risa que vibró suavemente en el aire de la noche. «Ah, hija mía, ¿crees eso?». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. «Pero todas las grandes historias comienzan con paciencia». Los niños se miraron unos a otros, desconcertados.
Uno de ellos preguntó, ¿cómo es eso? El anciano abrió lentamente las manos, como si revelara un tesoro invisible. Imagínese un guerrero sin paciencia. Carga sin pensar, cae en una trampa y pierde la batalla. Imagínese un sembrador sin paciencia. Él arroja sus semillas, pero las desentierra antes de que tengan tiempo de crecer. Imagínese un viajero sin paciencia. Se precipita por un camino desconocido y se pierde. Los niños permanecieron en silencio. Un niño pequeño que sostenía un palo en sus manos lo giraba en la tierra pensando. Pero, ¿cómo se aprende la paciencia? El anciano sonrió y acarició suavemente la raíz en la que estaba sentado, mientras escuchaba, esperante mediante la observación, y sobre todo entender que todo sucede en su tiempo. Una niña, envuelta en una manta, tímidamente hizo una pregunta. ¿Y tú, abuelo? ¿Cómo aprendiste a tener paciencia? El silencio volvió a caer. El anciano cerró los ojos, como si retrocediera en el tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, casi un susurro transportado por el viento. Lo aprendí de un árbol que, mucho antes que todos ustedes, le enseñó a un niño que las cosas buenas llegan a quienes saben esperar. Los niños se acercaron un poco más al fuego. ¿Qué chico?, preguntó uno de ellos. El anciano asintió, complacido de ver que sus mentes se abrían. Un niño que, como tú, hacía muchas preguntas. Un niño que no soportaba esperar. Un niño que lo quería todo, inmediata. Se aclaró la garganta y los niños se acercaron un poco más al fuego. Su mirada se desvió hacia las llamas por un momento antes de reanudar su historia. Hace mucho tiempo, en un pueblo rodeado de montañas y ríos, vivía un niño llamado Tano. Los niños escucharon en silencio. Algunos habían oído este nombre antes en historias antiguas, pero el anciano nunca lo contó. Tano era un niño vivaz e inteligente, pero tenía un defecto: no le gustaba esperar. Un murmullo recorrió el círculo de niños. Algunos se miraron y rieron suavemente, reconociéndose un poco en esa descripción. Cuando tenía hambre preguntaba: «Mamá, ¿está lista la cena?». Y si no obtenía su respuesta inmediatamente, gruñía. Cuando quería ir a cazar con los hombres del pueblo, su padre le decía: «Espera un poco más, eres demasiado joven». Pero Tano no quería esperar. Él lo quería todo, inmediatamente. El anciano se detuvo y miró fijamente las llamas. El fuego proyectó sombras en movimiento sobre los rostros atentos de los niños. Un día, mientras jugaba cerca del gran árbol del pueblo, un árbol tan viejo que sus raíces parecían hundirse en el corazón de la tierra, oyó una voz. Un niño levantó la mano tímidamente. ¿El árbol le habló? El anciano sonrió. Sí, hija mía, porque hay árboles que susurran a las almas que saben escuchar. Continuó su relato. La voz era profunda, seria, como un trueno lejano. Tano, dijo, ¿quieres aprender la lección más grande de tu vida? Tano, inicialmente asustado, miró a su alrededor, buscando quién pudiera estar hablándole. Puso una mano temblorosa sobre la áspera corteza del gran árbol. ¿Quién está hablando?, él preguntó. Soy yo, el árbol del pueblo, respondió la voz. Vi crecer a tu padre y a su padre antes que él, y te he estado observando a ti desde que naciste. Sé que no te gusta esperar, pero quieres aprender lo que yo, el árbol, sé. Tano vaciló. Tenía curiosidad, pero también desconfianza. Se cruzó de brazos y se encogió de hombros. Está bien, pero dímelo rápido. Quiero saberlo ahora mismo. El anciano se detuvo un momento y miró a los niños. Vio a algunos sonreír, otros asentir, ansiosos por saber qué pasaría después. Pero el árbol rió suavemente. No, Tano. Hay cosas que no se pueden entender en un instante. Hay que aprenderlas por uno mismo. El niño frunció el ceño. Entonces, ¿qué debo hacer? El árbol sacudió ligeramente sus ramas y una pequeña semilla cayó en la mano de Tano. Ella era pequeña, casi insignificante. Planta esta semilla, dijo el árbol, y cuídala. Cuando se haya convertido en un árbol tan grande como yo, entonces lo entenderás. Un silencio cayó alrededor del fuego. Los niños estaban esperando la secuela. Tano miró la semilla en su mano.
Un árbol tan grande como este tomaría años. Miró el enorme árbol que se extendía sobre él y suspiró. Es demasiado largo. El anciano sonrió y miró a los niños sentados a su alrededor. Pero él aceptó, y ahí empezó su viaje. Las llamas de la fogata se elevaron levemente, iluminando los rostros fascinados de los niños. Algunos fruncieron el ceño, otros se mordieron los labios pensativamente. Una niña preguntó suavemente: ¿Entonces, él plantó la semilla? El anciano asintió lentamente. Sí, él la plantó. Pero lo que aún no sabía era que esa semilla le enseñaría mucho más de lo que imaginaba. Los niños contuvieron la respiración. El anciano observó las llamas bailar ante él. Luego continuó con voz lenta y mesurada, como si cada palabra fuera para ser saboreada. Tano plantó la semilla cerca de su casa, justo detrás de la pequeña valla de madera que había construido su padre. Cavó un hoyo en el suelo con las manos, colocó la semilla dentro y luego la cubrió suavemente con tierra. Los niños escuchaban atentamente. Algunos visualizaban al joven Tano trabajando ansiosamente la tierra. El primer día lo regó con una calabaza llena de agua fresca, el segundo día también, y el tercero. El anciano hizo una pausa antes de agregar, pero todavía no había nada. Un murmullo recorrió a los niños. Uno de ellos, frunciendo el ceño, exclamó: «Por supuesto que no. Una semilla no crece en 3 días». El anciano asintió, divertido. «Tienes razón, pequeña». Pero Tano no lo sabía. Continuó su relato. Todas las mañanas se levantaba antes que los demás, corría a su jardín y miraba la tierra, esperando ver un tallo verde emergiendo del suelo. Pero día tras día, nada. Los niños se inclinaron un poco más hacia adelante, cautivados. Empezó a impacientarse. Una mañana dio un pisotón en el suelo. «¿Por qué no empujas?», preguntó a la tierra. Pero por supuesto ella no respondió. Algunos niños sonrieron. Tano intentó cavar ligeramente alrededor de donde había plantado la semilla, para ver si algo cambiaba debajo de la superficie. Pero su padre lo vio hacerlo y meneó la cabeza. El anciano adoptó una voz más profunda, imitando a un adulto. «No toques la tierra, Tano. Una semilla crece cuando tiene tiempo». Tano suspiró, pero obedeció. Continuó regando la tierra día tras día. Pasaron las semanas. Algunos días el sol brillaba intensamente y otros llovía intensamente. Tano se estaba molestando porque todavía no podía ver nada. Pensó que su semilla podría estar rota. Quizás nunca crecería. Un niño levantó la mano. ¿Y si la semilla realmente estuviera muerta? El anciano sonrió. «Ah, esa es una pregunta que también se hizo Tano». Estaba a punto de darse por vencido. Pensó: «¿Qué sentido tiene? He esperado demasiado tiempo». Hizo una pausa, miró a cada uno de los niños y agregó: «Pero algo le impedía rendirse. Todas las mañanas volvía. Aunque fuera solo para mirar la tierra, volvía». Los niños permanecieron en silencio. Algunos empezaban a comprender lo que quería decir el anciano. Luego su voz se suavizó y continuó. Una mañana, cuando Tano ya no lo esperaba, vio un diminuto brote verde abriéndose paso a través de la tierra. Los niños exclamaron suavemente. Algunos sonrieron, otros suspiraron con alivio. Finalmente, Tano lloró. Se inclinó sobre el brote, observándolo desde todos los ángulos. Era tan pequeño, pero aún así, estaba allí. El anciano hizo una pausa y miró a los niños con una mirada de sabiduría. «¿Y sabes qué?», preguntó bajando un poco la voz. Los niños menearon la cabeza. Ahí empezó la verdadera lección, porque si esperar a que brotara el retoño había sido difícil, ahora iba a aprender que hacer crecer un árbol requiere aún más paciencia. Un silencio cayó alrededor del fuego. Los niños ahora entendieron que la historia apenas comenzaba. El anciano miró a los niños sentados alrededor del fuego. Algunos mordisqueaban el borde de sus túnicas, otros abrazaban sus rodillas contra el pecho. Esperaron la siguiente parte, y él sabía que la espera era una lección en sí misma. Respiró profundamente y continuó su relato. Tano estaba orgulloso de su pequeño brote verde. Todos los días se sentaba a su lado y lo observaba crecer.
Pero ella no estaba creciendo tan rápido como a él le hubiera gustado. Miró a los niños con una sonrisa divertida. Pensó que en pocas semanas tendría un árbol tan grande como aquel bajo el que estamos sentados esta noche. Pero claro, no fue tan sencillo. Un niño levantó la mano, curioso. Pero abuelo, los árboles tardan años en crecer. El anciano asintió. Sí, pero Tano aún no lo sabía. Él continuó. Pasaron las semanas. El pequeño brote se convirtió en un tallo más fuerte y luego aparecieron algunas hojas. Pero para Tano era demasiado lento. Quería ver su árbol crecer, rápido ahora. Hizo una pausa y dejó que su mirada vagara hacia el cielo estrellado antes de continuar. Así que intentó acelerar las cosas. Los niños se sentaron intrigados. Una mañana trajo más agua que de costumbre y regó la planta hasta empapar la tierra. Otro día quitó todas las malas hierbas de alrededor, pensando que eso ayudaría. Una tarde tiró suavemente del tallo para ver si podía crecer más rápido. Un destello de sorpresa recorrió a los niños. ¡Oh, no!, exclamó una niña con los ojos muy abiertos. El anciano sonrió suavemente. Sí. Oh, no. Porque a la mañana siguiente el tallo estaba doblado, debilitado. No se había roto, pero estaba más frágil que antes. Un silencio cayó alrededor del fuego. Los niños ahora comprendieron la gravedad de la situación. Tano entró en pánico. Volvió al gran árbol del pueblo y le preguntó: ¿por qué mi árbol no crece más rápido? He hecho todo lo que he podido. Tomó una voz profunda para imitar al árbol y declaró: Tano, un árbol crece cuando está listo. No puedes tirar de sus ramas para obligarlo a crecer. No puedes inundarlo de agua y esperar que crezca enorme de la noche a la mañana. Tienes que darle tiempo. El anciano se detuvo y miró a los niños uno por uno. Dime, pequeño, le preguntó a un niño que estaba sentado junto al fuego. Si un bebé está aprendiendo a caminar, ¿puedes tirar de sus brazos para que se levante más rápido? El niño meneó la cabeza vigorosamente. No, él tiene que aprender solo. El anciano asintió. Lo mismo ocurre con un árbol, y con todo en la vida. Los niños quedaron cautivados. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras cambiantes sobre los troncos de los árboles. El anciano continuó, ahora su voz más suave. Tano finalmente comprendió su error. Regresó a su árbol y puso una mano sobre el frágil tallo. Se disculpó en voz baja y decidió esperar. Ser paciente. Dejó que el silencio se instalara por un momento y luego continuó. Pasaron los meses, luego los años. Tano continuó regando su árbol, pero esta vez, con precisión. Lo protegió sin asfixiarlo, y un día, después de varias temporadas, se dio cuenta de que su árbol había crecido más alto que él. Los niños sonrieron. Algunos miraron las ramas que había sobre ellos, como si imaginaran que ese árbol era de Tano. Los años fueron pasando y Tano también fue creciendo. Ya no era un niño impaciente, sino un hombre sabio, que sabía que las mejores cosas toman tiempo. Un día se sentó bajo la sombra de su árbol y por primera vez comprendió verdaderamente las palabras del viejo roble del pueblo. El anciano suavizó aún más su voz. La paciencia no es solo esperar, le susurró el árbol a Tano. Es aprender a apreciar cada momento del viaje. Un profundo silencio cayó alrededor del fuego. Los niños dejaron de moverse. Y así, Tano se convirtió en un hombre diferente, más silencioso, más sabio. ¿Y su árbol? Continuó creciendo, año tras año. El anciano finalmente se detuvo. Miró a los niños, algunos de los cuales todavía parecían estar pensando. Entonces, suavemente, una niña susurró. Entonces, ¿la paciencia no consiste solo en esperar? El anciano sonrió. No, mi pequeño. Va creciendo con el tiempo, como un árbol. Va aprendiendo que cada día cuenta, incluso aquellos en los que no pasa nada. Porque es en el silencio, en la espera, como se construye la vida. Los niños miraron el fuego pensativos. Uno de ellos tomó un puñado de arena y lentamente dejó que los granos se deslizaran entre sus dedos, como si finalmente entendiera algo importante. El anciano acarició suavemente la raíz en la que estaba sentado y añadió, casi como un secreto:
Si tenéis paciencia, hijos míos, veréis que todo llega a su tiempo, hasta las cosas más bellas. Se hizo un silencio final. El viento soplaba suavemente entre las ramas, y en algún lugar, a lo lejos, el viejo roble del pueblo parecía sonreír. La paciencia es como una semilla. No crece en un día ni en una semana, requiere tiempo, atención y a veces incluso silencio. Pero cuando finalmente florece, se convierte en un árbol fuerte, un refugio, un testimonio del paso del tiempo que construye. Así que recuerden, hijos míos, cada momento cuenta, incluso aquellos en los que parece que nada cambia. Un día mirarás atrás y te darás cuenta que cada espera, cada momento de impaciencia superada, te hizo crecer. Sé como el árbol tano. Echa raíces, crece lentamente y deja que el viento de la vida te moldee. Y sobre todo, nunca lo olvides. Las cosas más bellas toman tiempo. Queridos amigos, queridos suscriptores, este viaje a través de la historia de la paciencia nos recuerda una cosa esencial. Las cosas más bellas requieren tiempo. Como un árbol que crece lentamente, nuestra comunidad también crece, nutrida por nuestros intercambios, nuestra pasión por las historias y nuestra sed de aprender juntos. Quisiera agradeceros de corazón vuestra fidelidad, vuestra escucha y vuestra preciosa presencia. Cada vista, cada comentario, cada compartido da vida a esta aventura y permite que estas historias viajen aún más lejos. Y como la paciencia es un valor que debemos transmitir a las futuras generaciones, os invito a compartir este vídeo con vuestros seres queridos, y especialmente con los niños, porque aprender a esperar, a observar y a crecer con el tiempo es un regalo que les acompañará durante toda la vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la mejor lección de paciencia que has aprendido? ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que el tiempo te ha aportado algo valioso? Gracias de nuevo por vuestro apoyo. Juntos hagamos crecer este gran árbol de sabiduría e historias. Nos vemos pronto para una nueva aventura.